Bastonazos, con Isabel Noriega. Hola, hoy les quería hablar de la seguridad. No de la seguridad, si te asaltan, si te roban. Quiero hablar de la seguridad en uno mismo, que me parece más importante que nada. Porque la seguridad en uno mismo es lo que le hace a uno que le vaya bien en la vida o no. Eso no tiene nada que ver ni con la edad, ni con la educación, ni nada. Eso tiene que ver con la índole de cada uno. No sé cuáles son los motivos, si son biológicos, psicológicos, no sé. Pero que hay gente que tiene una índole que hace, se siente segura y atraviesa la vida con seguridad, y eso va a ser bueno para su vida. Y hay otras personas inseguras que son tremendamente peligrosas, porque siempre están pensando que los van a traicionar, entonces traicionan primero. Yo siempre aconsejo, hay que ser amigo de personas seguras de sí mismos y fuertes. Con respecto a lo que pasa con los años, con ese tema, con los años todo se acentúa. O sea, si tenés una manía, vas a tener, la manía se va a acentuar. Y tus características también, porque empezás a despojarte de lo que no te sirve, o de lo que realmente socialmente creíste que sos, y cuando te haces grande te vas despojando de eso y sos quien sos. Definitivamente sos quien sos. Entonces, por ejemplo, hay viejos muy seguros de sí mismos, piolas, que te enseñan muchas cosas. Mi papá era uno de ellos. Era un hombre bravo, un hombre difícil, pero era un hombre que no le tuvo miedo. Figuraba en las listas que salieron publicadas, un hombre de la cultura. Nunca les tuvo miedo, recibía amenazas, no le importaba nada. O sea, esa seguridad también me dio a mí tranquilidad, el hecho de un hombre que no le importaba, que no tenía miedo. Pero después hay otra, por otro lado, la cercanía de la parca hace de que muchos viejos se pongan re pesados, que tiene que ver con esa cosa de, ay, no me tomé la pastilla, ¿qué me va a pasar? De tomarse la presión a cada rato, de abrir las puertas con 70 candados, de atender el portero eléctrico y es el hijo, y hacerle preguntas claves a ver si realmente es el hijo y no el de gas disfrazado para robarle. Generalmente esa gente sale a la casa en pelota, porque es así. La vulnerabilidad que tiene el hombre mayor, la mujer mayor, es tremenda. Entonces, si realmente lo que se le acentúa con los años es el miedo, va a ser terrible su vida. Entonces, a veces le digo a los pibes, che, anda a visitar a tu abuelo, ¿viste? Dale pelota, son tu sangre, algo te dieron, porque los viejos se sienten muy mal, hay que tenerlos en cuenta. Bueno, hoy no hice un programa con humor, pero no importa. Hasta la próxima. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.